Hola, hola, bienvenidos a Lali Gurumi. Mi nombre es Alejandra y hoy vamos a tejer este hermoso diseño. Los materiales que vas a utilizar y las abreviaturas las puedes encontrar aquí abajo en descripción. Pero antes de continuar, por favor, suscríbete a mi canal, dale like a este video y comparte para poder seguir generando más contenido gratuito. Para este tutorial voy a estar utilizando estambre acrílico de Big, de la marca Big de Omega. Este tiene 350 gramos en cada una de sus madejas y es como para ganchillo 4, 4 y medio. Este estambre lo recomiendo mucho para este tipo de trabajos, es económico y te rinde muchísimo. Vamos a comenzar haciendo el cuerpo. Vamos a tomar el estambre color turquesa, el ganchillo 4 y medio. Vamos a tejer de manera circular o espiral, por lo tanto vamos a iniciar haciendo un nudito. Y ahora vamos a tejer un anillo mágico de 6 o pueden hacerle como yo, haciendo 2 cadenas y tejemos los 6 puntos en la primera cadenita. En una orejita voy a tejer 3. Y en la otra orejita de esa misma cadena voy a tejer los otros 3 puntos. De esta manera estoy tejiendo la vuelta número 1, que es de 6 puntos bajos, o pueden hacer el anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a tejer 6 aumentos, o sea que vamos a tejer 2 puntos en el mismo lugar en cada uno de los puntos que tejimos anteriormente. Aquí llevo 2, me voy al siguiente punto y voy a tejer otros 2 y así hasta terminar la vuelta. Vamos a tejer en total en esta vuelta número 2 12 puntos bajos. Son 6 dobles o 6 aumentos, por lo tanto se convierten en 12 puntos. Para la vuelta número 3 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, un aumento, y lo vamos a repetir 6 veces esa secuencia para que nos den en total 18 puntos. Aquí yo ya hice el primer punto bajo, ya marqué con un segurito para no perderme. Cada inicio de vuelta voy a estar poniendo un segurito. Entonces, un puntito bajo, el siguiente es aumento. Esta es la primera secuencia, vamos por la segunda secuencia. Un punto bajo, un aumento. Luego se repite otra vez, un punto bajo, un aumento. Y así hasta terminar la vuelta. Tienen que dar 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a seguir aumentando. Ahora vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Aquí ya hice el primer punto. El siguiente corresponde a otro puntito normal y en la siguiente hacemos aumento, 2 en el mismo lugar. Repetimos, un puntito bajo, en el siguiente otro puntito bajo y en el siguiente sigue el aumento, 2 en el mismo lugar. 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento hasta terminar la vuelta para que te den 24 puntos bajos. Aquí ya avancé algunas vueltas. Nos quedamos en la vuelta número 6, en la vuelta número 5, donde vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento 6 veces para que nos den 30 puntos bajos. Vamos a seguir aumentando
En la vuelta número 6, ahora sí, vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento 6 veces para que nos den 36. En la vuelta número 7 vamos a hacer la secuencia de 5 puntos bajos, un aumento 6 veces para que nos den 42. En la vuelta número 8 vamos a tejer puntos normales, vamos a tejer en total 42 puntos. En la vuelta número 9 vamos a volver a aumentar haciendo la secuencia de 6 puntos bajos, un aumento 6 veces para que nos den 48. En la vuelta número 10 tejemos 48 puntos normales. En la vuelta 11 hacemos la secuencia de 7 puntos bajos, un aumento 6 veces para que nos den 54. De la vuelta 12 a la vuelta 16 vamos a tejer 54 puntos bajos, o sea que son en total 5 vueltas de 54 puntitos normales. En la vuelta número 17 aumentamos de nuevo, ahora con la secuencia de 8 puntos bajos, un aumento 6 veces para que nos den 60. De la vuelta 18 a la vuelta 21 vamos a tejer 60 puntos bajos normales, es decir, 4 vueltas de 60 puntos. En la vuelta 22 vamos a hacer la secuencia de 9 puntos bajos, un aumento 6 veces para que nos den 66. De la vuelta 23 a la vuelta 28 vamos a tejer 66 puntos bajos normales. Son 6 vueltas en total de 66 puntos bajos. Y es aquí donde yo voy. Ahora vamos a seguir tejiendo, pero ya inician las secuencias para disminuir. Poco a poco vamos a ir disminuyendo porque ya casi llegamos al final. En la vuelta número 29 vamos a iniciar con algunas disminuciones. Vamos a hacer la secuencia de 9 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 60 puntos. Aquí les voy a ir marcando cómo se hace la disminución. Aquí ya llevo mi primer punto, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí están los 9 puntos bajos, 3, 6, 9. Y ahora corresponde a una disminución. Tenemos 2 puntos que vamos a disminuir. Vamos a tomar la orejita del primero, una de las orejitas del primero que está de la parte de enfrente, y luego del segundo punto también tomamos la orejita que está de nuestro lado, o sea en la parte de enfrente. Ya atravesamos estos dos, por ahí metemos el hilo y terminamos el punto. De esta manera ya disminuimos. Ahora vamos a seguir con la secuencia de 9 puntos bajos. Solamente tengan cuidado de no tejer sobre la disminución. Otros 9 puntos bajos. Y después de los 9 otra vez disminución. Y así hasta terminar la vuelta. En esta vuelta número 29 te tienen que dar 60 puntos. Aquí ya avancé otras vueltas. Vamos a hacer de la vuelta 30 a la vuelta 32 60 puntos bajos, que son en total 3 vueltas de 60 puntos. En la vuelta número 33 vamos a hacer 8 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 54. En la vuelta 34 hacemos la secuencia de 7 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 48. En la vuelta 35 hacemos 6 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 42. En la vuelta 36, 5 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 36. En la vuelta 37 vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 30.
En la vuelta 38 hacemos la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 24. En la vuelta 39 hacemos 2 puntos bajos, una disminución 6 veces para que nos den 18. Y ahí vamos a aprovechar para rellenar y después vamos a hacer la vuelta 40, que es un punto bajo, una disminución 6 veces para que nos den 12, y es ahí donde voy. Y ahora ya podemos seguir rellenando para que quede firme y luego ya vamos a cerrar haciendo puras disminuciones hasta que ya no se vea el relleno. Entonces esta sería la vuelta 41, puras disminuciones hasta que cierre. Aquí ya terminé de disminuir. Vamos a anudar haciendo 2 cadenas. Cortamos y jalamos el hilo. Y este nudito lo vamos a bajar. Y con una aguja vamos a atravesar aquí en el centro hacia un lado para esconder el nudo. Para los brazos vamos a tejer igual con el mismo estambre, el mismo ganchillo, y vamos a tejer de manera circular. Vamos a iniciar con un anillo mágico de 4 puntos bajos en la vuelta número 1. En la vuelta número 2 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, un aumento, 2 veces para que nos den 6 puntos. En la vuelta número 3 hacemos 2 puntos bajos, un aumento, 2 veces para que nos den 8. En la vuelta número 4 hacemos 3 puntos bajos, un aumento, 2 veces para que nos den 10. En la vuelta número 5 hacemos solamente 10 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a disminuir con la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución 2 veces para que nos den 8. Y ahí vamos a rellenar, que es como este. Y luego vamos a cerrar de la siguiente manera. Vamos a atravesar el ganchillo de lado a lado, punto por punto, y vamos a tejer puntitos bajos. Vamos a hacer 4 en total. Llevo 1, aquí sería el segundo, 3 y 4. Al final vamos a anudar y vamos a dejar el hilo largo para poderlo coser más adelante al cuerpo. Para las orejas vamos a tejer de manera lineal. Vamos a utilizar el estambre turquesa intenso, el ganchillo 4,5. Vamos a iniciar con cadenitas. La vuelta número 1 vamos a hacer 6 cadenas. Seis cadenitas. Después vamos a hacer la vuelta número 2. Como va a ser un tejido lineal, vamos a ir en zigzag o de un lado a otro. Aquí vamos a saltar la última orejita. Hicimos 6 cadenas, esta última no se va a utilizar, nos vamos a ir a la segunda porque esta cadena es la que le va a estar dando altura a cada vuelta. Aquí iniciamos y vamos a tejer 5 puntos bajos. Esta es la vuelta número 2.
Terminamos la vuelta. Aquí están los 5 puntos. Vamos a subir con una cadena, giramos el tejido y ahora vamos a hacer la vuelta número 3, que va a iniciar con un aumento. En el primer punto hacemos un doble o un aumento o un incremento, 2 en el mismo lugar. Después vamos a tejer 3 puntos bajos, y al último vamos a hacer otro aumento, 2 en el mismo lugar. En esta vuelta número 3 te tienen que dar 7 puntos bajos. Subimos con una cadenita, giramos y en esta vuelta número 4 vamos a tejer 7 puntos normales, uno en cada uno. Subimos con una cadenita, giramos, vamos a hacer ahora la vuelta número 5, donde vamos a iniciar con un aumento, después vamos a hacer 5 puntos bajos, y vamos a terminar con aumento. En esta vuelta te tienen que dar 9 puntos bajos. Subimos con una cadena, giramos y vamos a tejer de la vuelta 6 a la vuelta 8 9 puntos bajos normales, o sea que vamos a hacer 3 vueltas de 9 puntos bajos. No hay que olvidar subir siempre con una cadenita en cada final de vuelta para la altura del tejido. Aquí ya terminé las 3 vueltas de 9 puntos. Vamos a la vuelta número 9. Vamos a iniciar con un aumento. Después hacemos 7 puntos bajos. Y al final vamos a terminar con aumento. En esta vuelta número 9 te tienen que dar 11 puntos bajos. Aquí ya avancé algunas vueltas. De la vuelta 10 a la vuelta 14 vamos a tejer 11 puntos bajos normales, que en total son 5 vueltas. Ahora vamos a hacer la vuelta número 15, pero como vamos a iniciar con una disminución, aquí yo no voy a subir con una cadena, no es necesario, porque me voy a pasar directamente al segundo punto. Voy a voltear el tejido. Este primer puntito no lo voy a tejer, no hice cadena, y me voy al segundo, y de esta manera ya estoy disminuyendo 2 puntitos, los estoy convirtiendo en uno. Entonces iniciamos con disminución. Esta es una forma de hacer disminución de manera lineal. Luego vamos a tejer 7 puntos bajos, 4, y al final vamos a hacer la disminución de otra forma, que esta también la pueden hacer al inicio. Normalmente así lo hago yo. Al final hago este tipo de disminución, es metiendo el ganchillo en el penúltimo punto, saco hilo, luego lo meto en el último punto, saco hilo, tengo 3 en el ganchillo y por ahí voy a pasar el hilo, y de esta manera estoy disminuyendo. 2 se convierten en 1. En esta vuelta número 15 te tienen que dar 9 puntos. Disminuimos al inicio y disminuimos al final. Vamos a hacer la vuelta número 16, y como esta no lleva disminuciones, sí voy a subir una cadenita. Giramos,
Y en la vuelta 16 vamos a tejer 9 puntos normales. Un puntito en cada punto. En la vuelta número 17 vamos a iniciar con una disminución, así que no voy a subir cadena, voy a girar, voy a saltarme el primer puntito, me voy a ir directamente al segundo. Aquí ya disminuí. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. Y al final también vamos a hacer disminución. Voy a repetir el proceso como lo expliqué en la vuelta anterior. Metemos en el penúltimo, sacamos hilo, metemos en el último, sacamos hilo y quedan 3. Por aquí pasamos el hilo. En esta vuelta, que es la 17, te tienen que dar 7 puntos bajos y de hecho esta es la última vuelta. Aquí vamos a anudar y vamos a dejar el hilo largo para utilizarlo más adelante para tejer y unir el tejido. Ahorita les voy a explicar. Aquí voy a cortar, lo voy a dejar larguito. Aquí ya hice 2 en este color. Y vamos a repetir todo en color rosa también. Aquí ya están las 2 partes en color rosa y las 2 partes en color azul turquesa. Estas vamos a unirlas con puntos bajos, vamos a tejer alrededor. Vamos a tomar las 2 partes, la de color rosa y la turquesa, azul turquesa, y vamos a posicionarlas de esta manera en que ambas estén con lo más pequeño hacia abajo y lo más ancho hacia arriba. Vamos a poner el color rosa encima del azul y con el estambre que dejamos del azul turquesa vamos a ir tejiendo todo alrededor, punto por punto, para unir ambas partes. Aquí, si no dejaron hilo, pueden ingresar uno nuevo, no pasa nada, o incluso si se les acaba también pueden ingresar más estambre. Vamos a atravesar de esta manera y hacemos una cadenita y en el mismo lugar un puntito bajo, y así es como vamos a iniciar. Y así vamos punto por punto. Tejiendo todo alrededor. Aquí en las laterales, donde no hay puntos, vamos a tejer donde podamos, siempre y cuando sea en la orillita para no atravesar el tejido hasta acá. En las esquinitas podemos hacer un triple o un doble para poder girar. Y aquí ya llegamos a una parte donde no hay puntito. Voy a tomar lo de la orillita. También les recomiendo que pongan unos seguritos en ciertas partes de la orillita para que no se les mueva. Así vamos tejiendo. Aquí ya terminé toda la vuelta
Al final voy a hacer un puntito deslizado. Voy a dejar el hilo un poco largo para utilizarlo para coser. Vamos a cortar. Y este hilito lo vamos a pasar a la parte donde está más pequeño, porque aquí es donde se va a coser. Nos vamos a apoyar con una aguja estambrera. Y ya que llegamos aquí a la parte de abajo, vamos a doblar como un taquito y vamos a coser de extremo a extremo. Y así lo vamos a dejar por lo pronto. Vamos a repetir el procedimiento en la otra orejita. Y ya los dejamos listos para coser. Vamos a tejer las manchas que van en los ojos, son en color celeste. Vamos a tejer de manera lineal. Vamos a iniciar con 7 cadenitas. Esta sería la vuelta número 1. La vuelta número 2 a la vuelta número 7 vamos a tejer 6 puntos bajos. O sea que vamos a hacer 6 vueltas de 6 puntos bajos. Les recuerdo que esta última cadenita no se va a tejer y que en cada inicio de cada vuelta lleva una cadenita extra para darle altura al tejido. Aquí ya terminé las 6 vueltas de 6 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 8 vamos a iniciar con disminución, por lo tanto no voy a agregar cadenita. Entonces hacemos la disminución, después vamos a hacer 2 puntos bajos y vamos a terminar con disminución. En esta vuelta número 8 te tienen que dar 4 puntos bajos. Aquí ya avancé la vuelta 9 y la vuelta 10. La vuelta 9 vamos a hacer 4 puntos bajos y en la vuelta número 10 vamos a hacer 2 disminuciones para que nos queden 2 puntitos. Ahora vamos a tejer todo alrededor, aproximadamente van a ser 30 puntos bajos y al final vamos a hacer un puntito deslizado. Aquí ya terminé los puntitos alrededor. Son aproximadamente 30 puntos, pueden quedar más, pueden quedar menos. Lo importante es que las dos manchas que vais a realizar tengan la misma cantidad de puntos. Que al final hacemos el puntito deslizado. Y vamos a cortar el hilo. Lo dejamos poquito largo para poder coser más adelante. Vamos a hacer todo esto, lo repetimos otra vez para hacer la otra manchita. Ahora con color azul marino vamos a tejer la nariz, también va a ser de manera lineal. Vamos a iniciar en la vuelta número 1 con 5 cadenitas
Aquí ya están las 5 cadenitas, saltamos la última que hicimos y vamos a tejer en la vuelta número 2 4 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a hacer 2 disminuciones, por lo tanto no voy a agregar la cadenita. Me voy a saltar el primer punto, me voy al segundo y ahora voy a volver a disminuir. Esta es la primera disminución, para que en esta vuelta 3 nos queden 2 puntitos nada más. En la vuelta número 4 vamos a volver a disminuir y de igual manera no voy a subir con cadenita. Tenemos 2 puntos, entonces los vamos a convertir en 1 y aquí simplemente voy a saltar al segundo punto y voy a hacer un puntito bajo. Y aquí ya tengo la disminución, nos queda un puntito al final y ahora vamos a tejer todo alrededor. En cada una de las esquinas hay que hacer un triple para que se mantenga un poco la forma. Al final hacemos un puntito deslizado y cortamos dejando el hilo largo. Para hacer la pancita vamos a tejer de manera lineal también con color celeste. Vamos a hacer en la vuelta número 1 11 cadenas, en la vuelta 2 y la vuelta 3 vamos a tejer 10 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer una disminución, 6 puntos bajos, una disminución para que nos den 8 puntos. En la vuelta 5 tejemos solamente 8 puntos bajos. En la vuelta número 6 hacemos una disminución, 4 puntos bajos, una disminución para que nos den 6 puntos bajos. Y en la vuelta 7 vamos a tejer 6 puntos bajos. Después vamos a tejer todo alrededor. Aquí en estas esquinitas hacemos triples y te van a dar aproximadamente 30 puntos bajos alrededor. Igual hacemos al final puntito deslizado, anudamos, dejamos hilo largo para coser más adelante. Con azul marino vamos a tejer la mancha de la parte de atrás. Aquí ya avancé algunas vueltas, vamos a tejer de manera lineal. Vamos a iniciar con la vuelta número 1, 4 cadenitas. En la vuelta número 2 hacemos 3 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un aumento, un punto bajo, un aumento para que nos den 5 puntos. En la vuelta 4 hacemos una disminución, un punto bajo, una disminución para que nos den 3 puntos bajos y es aquí donde voy. Y en esta misma vuelta número 4 vamos aquí donde nos quedamos a agregar 4 cadenitas porque vamos a crecer hacia los lados. Aquí ya tengo 4 cadenas. Ahora sí voy a voltear para seguir tejiendo ahora la vuelta número 5. Esta cuarta cadenita la vamos a saltar porque es la que le va a dar altura. Y en la vuelta siguiente vamos a tejer 6 puntos bajos y estos 6 puntos se van a contar desde la cadenita. Saltamos la cuarta, vamos a la segunda. Aquí tejemos un punto bajo. En el siguiente, este sería el segundo punto bajo. Y en la siguiente cadenita, el tercer punto bajo. Luego ya seguimos tejiendo normal. En este punto es el cuarto punto bajo. Luego el quinto punto bajo. Y el sexto punto bajo. Estamos en la vuelta 5, ya tejí 6 puntos, incluyendo sobre las cadenitas. Y ahora vamos a agregar 4 cadenas. 1, 2, 3,
4 para crecer hacia el otro lado. Volteamos y en la vuelta número 6 vamos a saltar esta última cadena. Vamos a iniciar con 3 puntos bajos sobre las cadenitas. Estamos tejiendo 3. Aquí están. Y en el resto de los puntos vamos a hacer puntos deslizados. Vamos a hacer 6 puntos deslizados en total. El punto deslizado es de la siguiente manera. Vamos a iniciar como normalmente iniciamos y este hilo lo pasamos directito. Este es el punto deslizado. Este es el primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto y sexto. Ya va agarrando más forma. Ahora para la vuelta 7 subimos con una cadenita. No vamos a subir porque vamos a iniciar con disminución. Entonces en la vuelta 7 giramos para iniciar, saltamos el primer punto, nos vamos al segundo y aquí sería la primera disminución, una disminución. Después hacemos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y al final hacemos disminución. Aquí ya avancé otras vueltas. En la vuelta 8 vamos a seguir con disminución, o sea, sería una disminución, 3 puntos bajos, una disminución para que nos dé 5. En la vuelta 9 vamos a hacer también una disminución, un punto bajo, una disminución para que nos den 3. Y la vuelta 10 a la vuelta 12 vamos a tejer 3 puntos bajos, es decir, 3 vueltas de 3 puntos que son estas últimas. Al final vamos a tejer todo alrededor, son aproximadamente 40 puntos bajos y vamos a hacer un puntito deslizado al final, anudamos y dejamos hilo para coser. Ahora vamos a coser las partes. Vamos a iniciar con la nariz, nos podemos apoyar con algunos alfileres y vamos a posicionarlo primero. Vamos a contar de arriba hacia abajo. Bueno, primero que nada, esta bolita, lo más reducido donde iniciamos es la parte de arriba y lo más ancho es la parte de abajo. Ok, desde arriba contamos desde el centro 15 filas hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A esta altura, abajito de la fila 15, vamos a posicionar la nariz. Justo en el centro. Vamos a ubicarlo 15 filas abajo, en el centro. Aquí podemos poner los alfileres. Vamos a darle un poquito de forma y entonces ya tomamos la aguja estambrera. Y vamos a empezar a coser por toda la orillita, punto por punto, y respetando la forma de la nariz. Ya después de haber cosido vamos a anudar y esconder el hilo.
Ahora vamos a tomar las manchitas de los ojos y los ojitos. Estos yo los coloco al final con silicón frío. Vamos primero a posicionar el ojo en la manchita. Vamos a contar 3 filas hacia arriba, de abajo hacia arriba. 1, 2, 3 y de izquierda a derecha, porque este es el ojo derecho, vamos a dejar un hoyito de separación, que es aquí. Nos vamos al segundo, ahí vamos a colocar el ojito. De igual manera, en el otro ojito, pero en espejo, también contamos 3 filitas de abajo hacia arriba, un hoyito de separación, pero ahora de derecha a izquierda, y ahí lo vamos a colocar. Y vamos a pegarlo primero a la mancha con silicón y luego ya lo vamos a posicionar en el cuerpo. Entonces tomamos nuestro silicón frío y vamos a pegar los ojitos. Solo hay que tener cuidado de no poner demasiado para que no se vaya a manchar o se vaya a ir hacia otros lados. Después de haber pegado los ojos, vamos a posicionar ya la mancha junto con los ojos al ladito de la nariz con un puntito de distancia y vamos a posicionarlo justo en la fila donde termina, donde está en la parte de abajo de la nariz. Ahí también vamos a posicionar la manchita. Aquí vamos a coser. Opcional, puedes poner aquí un poco de silicón en el palito del ojo y luego lo vamos a encajar. Esto es para asegurarlo aún más. Justo en el hoyito que quede abajo, ahí lo vamos a poner. El resto simplemente se va a coser todo alrededor como lo hicimos con la nariz. Los brazos vamos a posicionar de la misma manera sobre esta fila donde está la nariz y la mancha, un puntito de distancia, ahí vamos a coser. Ahora vamos a coser las orejas. Se van a posicionar 2 filas arriba de los bracitos con un puntito de separación de la mancha de los ojos y vamos a coser todo alrededor. Vamos a ponerlo de esta manera. Así paradito, ligeramente volteando hacia abajo. Aquí pueden poner algunos alfileres. Y vamos a coser todo alrededor.
La panza vamos a coserla justo en el centro, 3 filas abajo de la nariz. Ahí es donde lo vamos a posicionar. También pueden contar desde abajo hacia arriba 11 filas, pero creo que es más fácil desde aquí abajito de la nariz. Contamos 3 filas y ahí vamos a coser. En la parte de atrás del cuerpo, en el centro, en la parte superior, vamos a coser la mancha trasera. Vamos a tomar estambre o hilaza color negro de 3 milímetros para ponerlo en una aguja. Hay que tomar considerablemente muchito porque vamos a bordar la boca y un poco aquí arriba las cejitas. Entonces introducimos, aquí yo le hice un nudito, lo vamos a colocar aquí justo abajo de la manchita del ojo y vamos a ir bordando. Aquí para dibujar una pequeña sonrisa nos vamos a ir a la fila de abajo. Vamos a ir avanzando por abajo y regresando por arriba. Estoy avanzando de 2 en 2 y regresando de 2 en 2. Aquí al final vamos a hacer también una parte inclinada, llegando al otro ojo. Y nos vamos a ir hacia arriba para aprovechar y de una vez coser las cejitas. También pueden cortar y volver a ingresar. Vamos aquí a la orillita. Y esto lo vamos a hacer de esta manera. También es como a la altura del ojo. Vamos a ingresar aquí a un lado, son como 2 centímetros y medio. Nos vamos hacia en medio de donde estamos. Y aquí metemos, abrazamos el hilo para que se quede posicionado así, que quede curvo y nos vamos al otro lado. No hay que apretar tanto. De aquí me voy a bajar a la nariz para poder anudar sin que se note tanto. Y escondemos el nudito.
Y listo, hemos terminado este bonito diseño. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por estar aquí. Les recuerdo que también este diseño lo tengo por escrito, paso por paso, con imágenes detalladas, por si lo quieren tener impreso. Este sí tiene un costo muy bajo. Lo pueden encontrar el link aquí abajo en descripción, y también me ayudarían mucho para poder seguir generando más y más diseños. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.